Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, en nuestra transmisión número 15 de este 2021. Les acompañamos como todos los jueves, Gerald Solano y Percy Rodríguez. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? Hola Gerald, encantado de estar con ustedes en esta nueva transmisión de Pulso Global, transmitiendo en vivo desde Radio Costa Rica. Hoy tendremos un programa muy interesante. Vamos a conversar sobre qué se espera en México de las relaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué pasará en las nuevas relaciones que se están gestando, que se están creando entre México y los Estados Unidos? Y por supuesto habrán muchas lecciones que aprender para nuestro país, para Costa Rica y para la región. Sin duda alguna, Gerald, tendremos un programa muy interesante con dos amigos muy especiales, los dos doctores de las principales universidades de México que nos acompañarán en unos minutos. Así es, Percy. Definitivamente un tema muy interesante, ¿verdad? La cambio de la administración en los Estados Unidos ha generado bastante expectativa e incluso el presidente Biden hacía ayer su informe de 100 días ante las dos cámaras del Congreso y por supuesto que hoy interesantísimo poder conversar sobre qué le espera a México y qué le esperará a América Latina de esta relación. Pero bueno, sin más preámbulo, Percy, presentarnos a los invitados que tenemos el honor hoy de acompañarnos dos doctores especialistas en este y otros temas. Muy bien, vamos a presentar sin más preámbulo al doctor Roberto Iván Fuentes Contreras. Es licenciado en Economía con doctorado en Ciencias Económicas, miembro del Cuerpo Académico Economía Industrial y Desarrollo Empresarial. Es perfil PRODEP, que es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y es miembro del Sistema Mexicano, del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor, tiene varios capítulos en libros, tiene un libro, tiene documentos arbitrados con temáticas relacionadas con el estudio de los sectores vulnerables y del emprendimiento. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo de capacidades empresariales con énfasis en microempresas. Bueno, hemos dicho que el doctor Fuentes Contreras trabaja con la universidad, con la querida Universidad Autónoma de Baja Yucatán, perdón, de Baja California, perdón por el lapsus. Estábamos hablando hace unos minutos de que precisamente conocimos a varios de los compañeros de la Universidad Autónoma de Baja California en la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que me disculpo por el lapsus. Pero el doctor Fuentes Contreras es parte del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente en la sede de Tijuana, donde participa en el centro Yunus, donde se realizan actividades de divulgación y vinculación con sectores empresariales, académicos y sociales de la región. Bien, esta
impartiendo diversos temas, además en escuelas secundarias donde las visita, donde imparte cursos de inclusión financiera y cursos de capacitación empresarial a sectores vulnerables. Entonces tenemos al doctor Roberto Roberto Iván Fuentes, que es un académico de la UABC y que además pues ha participado con este campus en la sede de Tijuana, específicamente en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Y también tenemos hoy a un segundo invitado, muy querido amigo, el doctor Roberto Burgueño Romero, quien tiene un doctorado y maestría en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja Yucatán y estudió una licenciatura en Economía por la misma institución. Ejerció en el sector empresarial durante varios años y es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y Extensión en Ciudad Morelos desde hace 9 años. Sus áreas de interés son muchas, entre ellas economía industrial, desarrollo regional y el comportamiento microempresarial. Ha impartido clases a nivel de licenciatura en los programas educativos, de licenciatura en psicología, en administración de empresas, en estadística descriptiva e inferencial, en economía, en formulación y evaluación de proyectos de inversión, por mencionar algunas de las áreas donde el doctor ha incursionado. Además, ha sido parte del posgrado en la especialidad y dirección financiera de la Escuela de Ciencias Administrativas de la ciudad de Mexicali. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con el análisis situacional de las micro y medianas empresas en el desarrollo económico del Valle de Mexicali. Hago un paréntesis aquí para tal vez ubicar a nuestros estimables oyentes. Mexicali es una ciudad que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, se llama Mexicali por México, California, ¿verdad? Ha sido una ciudad baluarte, fronteriza, de la cual hoy vamos a aprender muchísimo en la visión del doctor Burgueño. Pero digo esto un poco para contextualizar que además es una región diversa, donde hay también mucho desierto y donde la Universidad de Baja California ha tenido un impacto social en las comunidades de la región. Es decir, hay un trabajo muy especial que en estos currículos que acabamos de ver se observa plenamente. Bueno, ha escrito 7 libros, presentado sus investigaciones en eventos nacionales e internacionales, ha publicado más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales y por supuesto que ha estado además como científico en los consejos y comités en lugares como, bueno, Florida o Italia, entre otras. Así que les damos la cordial bienvenida a los dos doctores que hoy nos acompañan. Bienvenidos, doctores, bienvenidos los dos Robertos, ¿verdad? Porque son Roberto Iván y Roberto Burgueño. Gracias por acompañarnos al programa y gracias por aceptar esta invitación para conversar con nosotros. Roberto, si alguno quiere dar unas palabras de inicio. Adelante, le cedo la palabra primero a mi compañero Roberto Iván. Gracias, tocayo. Pues primero agradecer la invitación, Percy, Gerald, por el espacio. Y si bien Baja California está al otro extremo de Yucatán, no se alcanza a percibir, esta es una guayabera, una prenda muy tradicional de esa región, y mis abuelos y familia vienen de ahí, entonces sí hay una conexión muy importante en ese sentido. Pues sí me gustaría platicar un poco y abordar el tema que nos congrega a esta reunión y hablar sobre esta nueva relación que se espera entre Biden, el presidente de Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y creo que hay que, como bien comentó Percy, hay que matizar un poco el sesgo que vamos a presentar desde nuestra perspectiva con respecto a que somos una zona fronteriza de México. La parte norte del país está muy vinculada a la economía estadounidense. Nuestra región, particularmente con el estado de California, la octava economía, digamos, por sí sola, más grande del mundo.
Yo partiría de identificando las coincidencias que existen entre el presidente Andrés Manuel y el presidente Biden. Hay características que los asemejan. Una de ellas es que ambos se conciben como presidentes transformacionales, ¿no? Acá en México se autodenominó este gobierno como la cuarta transformación. Hablan de tres previas: independencia, reforma, revolución, y esta sería la cuarta transformación del país. Y por parte de Estados Unidos, el contexto en el que surge Biden y sobre todo las políticas públicas que en mi opinión está implementando, le dan esta categoría de transformacional. En eso coinciden. También coinciden, y creo que eso queda ejemplificado en el caso del presidente Biden con el tema de el estímulo de 1.9 billones de dólares que dio a la economía estadounidense, que es históricamente alto y es equiparable a inyectar a través de transferencias del Estado en diferentes niveles y mecanismos el tamaño de la economía brasileña. De ese tamaño es eh, este apoyo gubernamental de Estados Unidos. Creo que hay otra coincidencia importante. A diferencia del presidente anterior de Estados Unidos, el tema migratorio y la forma en la que se aborda, hay mayor sensibilidad por parte del presidente Biden y, por supuesto, del presidente López Obrador. Estas son algunas de las características similares que yo identifico. Y ahora me pasaría a las características o las diferencias, ¿no? En que tanto en su forma de gobierno como líderes y también en sus políticas. Creo que son estilos diferentes. El presidente Andrés Manuel tiene un estilo más directo, menos burocrático, más de hacer política en su mañanera, que es una conferencia que tiene todas las mañanas, donde atiende a medios, es parte mañanera, es parte propaganda. Entonces es la forma en la que él hace política, mientras Biden es un presidente mucho más institucional, mucho más burocrático, que sigue digamos, los caminos ya establecidos, las formas y el fondo. Creo que también en términos fiscales, de política fiscal, son muy diferentes. Ya mencioné lo que Biden hizo con el estímulo, sin recanto en el tema de la deuda. El caso de nuestro presidente es muy poco receptivo a incrementar la deuda del país, que parecía una contradicción, sobre todo porque él es un presidente que de nuevo se considera de izquierda, pero es muy conservador en temas de la política fiscal, muy restrictiva. Otro tema que puede generar diferencias ya ahora sí en temas de política pública en ambos países, tiene que ver con los temas de seguridad. El presidente Andrés Manuel cambió la estrategia, por lo menos en el discurso, de una estrategia, digamos, así lo dice él, ¿no? No balazos, abrazos. Abrazos, no balazos. Que significa una estrategia donde se atacan las causas de la violencia y no tanto el combate frontal a los delincuentes. Y otra diferencia muy importante, y creo que viene a colación debido a que hace unos días se llevó a cabo la cumbre de líderes sobre el clima, que tiene que ver justamente con el cambio climático. Ahí hay posturas, creo, diametralmente opuestas. Y si quieren, hasta aquí dejo mi participación para darle oportunidad a mi compañero Burgueño. Gracias, doctor Fuentes. Y aprovecho entonces obviamente, para darle la palabra a Roberto Burgueño y aprovechar de hacer una primera pregunta. ¿Cómo se percibe desde Mexicali el ambiente migratorio en la frontera? Bienvenido, doctor Burgueño. Muchas gracias, doctor Gerard. Igual agradezco también a nuestro Percy por la invitación. Un gusto para nosotros compartir con ustedes parte de nuestra experiencia y también vivencia, también acá en este lado de la frontera norte de México. Y pues bien, en relación a la percepción que hay acá en Mexicali, es una percepción en sí muy generalizada a lo largo de la frontera de nuestro país, de México, porque son son ciudades en desarrollo constante. La migración es un tema muy cotidiano, día con día llega migrantes no solamente del extranjero, sino también nacionales.
y eso hace una dinámica muy singular en la región, en toda la frontera. Pero centrándonos en lo que viene siendo Baja California y la frontera con California, con el estado, Estados Unidos, prácticamente recorre un tema principal, que es ese flujo que no solamente ya las rutas iban del centro del país a la parte este, sino que esos flujos se han centrado más a esta zona. Y eso ha traído que las capacidades de infraestructura de las ciudades, principalmente Mexicali y Tijuana, pues realmente se encuentren rebasadas muchas veces por estas oleadas de migrantes que antes no eran tan precisamente masivas, ¿no? Era un flujo constante que de cierta forma permitía el acomodo o el flujo, pero de las últimas oleadas, 2019 para acá, pues ha sido algo que de forma masiva lleguen bastantes personas, pues permite que ocasiona un colapso precisamente dentro de la forma de cómo organizarlos. Y también, pues esto también te genera otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero es este mismo flujo lo que ha traído también estrategias para tratar de promover la participación y la inclusión de algunos migrantes, que es algo llamativo para la región, porque si bien estamos impuestos a un cruce directo, llegan, intentan cruzar al poco tiempo, pues ahora la estancia se ha prolongado más todavía aquí en la región, ¿no? Y pues eso en temas de empleo, en temas de seguridad, me pega bastante, ¿no? Las estrategias locales pues han ido un poco más a la integración precisamente de aquellos migrantes que deciden quedarse o que tienen la oportunidad también de quedarse aquí en Baja California. El gobierno ha expedido algunas visas de carácter humanitario o estancia temporal, permitiéndoles a las personas quedarse o tener la opción cuando menos de experimentar, vaya, y si en dado caso no pueden cruzar, pues quedarse y no arriesgarse, ¿no? Que ese es precisamente el objetivo que estableció este nuevo gobierno con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y pues prácticamente la región se ha centrado en eso, ¿no? En ver cómo precisamente en algunos casos se pueden integrar y en otros pues tratar de mantener de manera controlada ese flujo migratorio, ¿no? En sí prácticamente ha sido una dinámica constante con este tema de las migraciones, pero también mencionar, yo estoy en el caso del Valle de Mexicali. Nuestro Valle de Mexicali, que es la parte sur de la frontera, pues corre precisamente las vías férreas que llevan de lo que viene siendo de sur a norte. Prácticamente se ven los flujos, cómo llegan, hacen parada algunos pensando que llegan a Mexicali, a esta zona, cuando llegan a la zona precisamente del valle, ¿no? Y pues es un movimiento constante, tanto vía terrestre, vía ferroviarias, lo cual ha permitido este flujo de manera constante y sobre todo el tema de la delincuencia, como ya lo mencionaba, ¿no? Que eso ha traído la diversificación y la búsqueda de oportunidades por a veces lugares menos seguros, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues, lo que puedo mencionar acerca de la percepción que tenemos por acá en la región, pero insisto que es un tema también que llama la atención porque cada vez más vemos personas que se integran a nuestra sociedad aquí en el estado, ¿no? Personas migrantes. El tema de la migración es un tema sumamente complejo. Recordaremos en los discursos tanto del presidente Trump como del presidente Biden en su momento como candidatos. Fue un tema polémico, fue un tema complicado que afectó inicialmente las relaciones entre México y los Estados Unidos y después pareció haber una distensión en las posiciones y me gustaría en ese sentido preguntarle al doctor Roberto Iván Fuentes cómo fueron las relaciones políticas y comerciales de México al final de la administración Trump y en qué estado quedaron las relaciones con respecto, por ejemplo, al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Bien, creo que si en algo coincidían
el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel no era en su ideología o en su posición sobre la migración, pero sí en su estilo personal de gobierno. Eran ambos protagonistas, ambos poco o nada les importaban las formas, y más les importaba la relación personal que entablaban con los otros mandatarios. En ese sentido, en eso se parecían. En el resto yo creo que poco se parecían. Mientras el presidente Trump digamos, no era un político profesional, el presidente de México sí lo es, ¿no? Eh, Más allá de la retórica que se construyó, la narrativa que se construyó durante los años de ataque al comercio internacional con México en particular desde el gobierno estadounidense, los datos arrojan una muy clara realidad. Y les voy a compartir ciertos datos. ¿Cómo se comportaron las exportaciones durante 2017 en México? ¿Cuánto exportó México a Estados Unidos? Bajo digamos, este discurso, esta narrativa de que el Tratado de Libre Comercio era la peor de las negociaciones que se habían hecho en este país. Pues las exportaciones incrementaron 8.4% en 2017, en 2018 se incrementaron 9%, en 2019 3.4%. Y en 2020 caen alrededor del 9%, pero más vinculado con el tema de la pandemia, más que con el tema de el Tratado de Libre Comercio. Y ahora, la inversión extranjera directa, que era otro de los argumentos, que mucha de la inversión que se tenía que haber hecho en Estados Unidos venía a México. ¿Qué pasó con esta variable durante este periodo? Durante 2017 hubo un incremento de 10% en la inversión extranjera directa de Estados Unidos a México. Dentro de 2018 hubo una pequeña disminución de 1.3% y en 2019 hubo un incremento de 1%. Es decir, el saldo durante ese periodo fue de incremento en la inversión extranjera directa. En 2020 todavía no hay datos definitivos sobre esta variable. ¿En qué afectó, digamos, este ataque al comercio, ¿no? Al tratado en particular y no al comercio? Generó cierta incertidumbre. Como comentaba al inicio de mi participación pasada, nuestra región está fuertemente vinculada al sector externo al sector externo. Es una economía enfocada a las exportaciones. Y muchas inversiones, inicialmente, en los años 90, emprendieron su actividad en este lado de la frontera por la certidumbre que el Tratado de Libre Comercio daba, que no fue nuevo, o sea, venía construyendo, digamos, una estabilidad normativa para las inversiones desde los años 80 en México, y el Tratado de Libre Comercio solamente ratificó muchas de estas garantías y paulatinamente fue liberando sectores hacia la inversión extranjera directa. Digamos que en el debate público es un debate que ya está muy claro. Hay un consenso en que la inversión extranjera directa en México es algo deseable. No hay tanto debate en ese sentido, por lo menos en la parte del norte del país. Con la actualización del tratado, se ganaron ciertos elementos. Era un tratado que, repito, se firmó a inicios de los 90 y que muchos de los elementos del comercio internacional no estaban considerados, entre ellos no eran tan relevantes, entre ellos el tema del comercio electrónico, el tema de la propiedad intelectual, que digamos que esta actualización permitió sumar al tratado ahora, antes Telecan, ahora Temec. En ese sentido parece que más allá de la narrativa, del discurso, en las interacciones reales de exportaciones, de inversión extranjera directa en el país, las afectaciones desde, digamos, los datos son poco relevantes. Gracias, doctor Fuentes, interesante. Y a esto quisiera unir una pregunta tal vez para Roberto Burgueño, ¿cuál es digamos, si existe una relación, ¿verdad?, entre seguridad, migración y comercio en estas ciudades limítrofes, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esa triple relación? ¿Y cuál podría decirse que es la situación acerca de la construcción del muro y si esta tuvo algún avance visible, digamos, en el tiempo de Trump, ¿verdad? Eso fue como uno de los proyectos insignia del presidente Trump y estuvo reiteradamente en sus discursos. Bien.
Primero, sobre el tema de seguridad, migración y comercio. Hay una relación bastante fuerte en las primeras, debido a que si algo mueve precisamente el tema migratorio es la necesidad, ¿no? La necesidad, la búsqueda de oportunidades para la familia, para las personas en sí. Eso lleva precisamente a todo esto, ¿no? Pero cuando las vías para para realizar la migración se vuelven más inseguras, y a eso le agregamos la inseguridad, algunos cárteles y demás que se encuentran presentes, pues realmente eso complica más, ¿no? Porque son blanco fácil precisamente los migrantes de poder ser reclutados o bien extorsionados de alguna forma, y eso sin duda genera los mayores problemas también cuando lo asociamos ahí. Otro caso es este tema de la inseguridad y la seguridad, precisamente que muchos de estos también trabajan mucho el tema de cruzar las personas hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente se encuentran muy expuestos ante esa situación, y eso es lo más duro, ¿no? Hoy en día vemos cada vez más niños, ya no tanto adultos o familias que crucen la frontera, que intenten cruzar, sino realmente ya están viendo jóvenes y niños a los cuales se está enviando para que crucen la frontera, y eso complica más todavía las cosas, ¿no? Entonces, estas primeras dos, sin duda, es un tema muy, muy fuerte que está en la región y a nivel nacional todavía discusión. Y cuando lo asociamos al tema de comercio y al tema de la seguridad, hay regiones que se encuentran, que son zonas complicadas, ¿no? Pero en sí se centra más en los conflictos del propio narco, los propios conflictos entre estas organizaciones delictivas, que en algunas ocasiones sí se encuentran un poco intercediendo, vaya, no tanto como en algunos años que nos tocó ver que se desplazaban ciertas personas de sus ranchos, de sus huertos y demás, pero sí, sin duda hay unas regiones en las cuales la presencia tan solo de los grupos delictivos, pues sí, complica un poco la actividad, ¿no? Pero la estrategia del presidente, como ya lo mencionó un compañero, pues prácticamente ha sido bajar un poco la presión en ese tema, y que esto permita, vaya, una sana convivencia, entre comillas, ¿no? Pero definitivamente en la región ha habido movimientos en este tipo, ¿no? Y eso se ha visto últimamente, del año pasado para acá, que la inseguridad se está extendiendo para esta zona cada vez más y de una forma más abierta. Y eso es lo que ha puesto ahora en alerta a las autoridades sobre este avance, ¿no? Entonces, es un tema de seguridad que, si bien no ha llegado a los límites como en unas ocasiones en otros estados, pues sí llama la atención, ¿no? Y si lo asociamos a la migración, pues esto se exponencia sin duda el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces hay mucho trabajo. Estamos casi en un tema de cambio de gobierno aquí en Baja California. Se va a cambiar el gobernador, entonces pues prácticamente estamos ante un cambio muy probable de estrategias. Queremos pensar para atender este tema, ¿no? Los tres temas en sí, tanto migración, comercio y seguridad, ¿no? Que son los que más nos preocupan en este momento. Gracias. Un tema sin duda complejo, el tema de la migración, la relación con el comercio y la seguridad, es algo que sin duda ha afectado y afectará muchísimo las relaciones entre ambos países. Ahora bien, una pregunta un poco compleja para el doctor Iván Fuentes, don Roberto Iván Fuentes. Quisiéramos preguntarle si él considera, vamos a ver, si el bloqueo en México a las inversiones en materia energética provenientes de Estados Unidos para dar prioridad a las empresas productivas del Estado mexicano, como Pemex, si usted considera que se preconfigura como el principal riesgo en la relación bilateral entre ambos vecinos durante la administración del presidente Joe Biden, o
Si por el contrario, en la llegada de Biden se abren diversas oportunidades políticas, comerciales. Y sobre estas últimas relaciones comerciales, ¿qué podríamos esperar de esta nueva relación? Ya adelantaba, ¿no?, mi primera participación, que una de las cosas donde no coinciden los presidentes de estos dos países tiene que ver con su enfoque en el cambio climático. Eso quedó claramente ejemplificado en la reunión de hace unos días, donde el presidente de Estados Unidos se compromete a disminuir las emisiones de gas invernadero en 52% en el año 2030. En el caso del presidente Andrés Manuel, se comprometió a sembrar árboles en el sur del país. Tenemos unas estrategias completamente diferentes. Y no solamente eso, en aras de fortalecer las empresas del Estado vinculadas al sector energético, uno de los grandes proyectos de esta administración tiene que ver con la construcción de una refinería. Y eso sin duda eventualmente va a ser un tópico de tensiones entre estas dos regiones. Pero me gustaría explicar un poco por qué esta fijación, esta priorización en este sentido por el presidente Andrés Manuel. El colectivo de los mexicanos, ¿no? Pemex se vincula directamente, la empresa Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad, que es otra empresa productiva del Estado, están vinculados directamente al nacionalismo, al ser mexicanos. En 1938 hay una ley de expropiación que hace que todos los bienes en ese momento, propiedad de extranjeros vinculados al sector petrolero, pasen al Estado mexicano. Entonces hay una larga data de este vínculo y entre el ser mexicano y Pemex. Algo que el presidente ha repetido en innumerables ocasiones durante sus 3 campañas electorales, y en esta que ganó, era de esperarse que, que intentara fortalecer a esta empresa productiva del Estado, inclusive llamarla palanca del desarrollo, ¿no? Es lo que ocupamos para la palanca del desarrollo de nuestro país. Y si bien alguien podría ser debatible, pero entendería uno el argumento de que el Estado tendría que participar más en algunas actividades económicas, incluidas, ¿por qué no?, el tema energético y la seguridad que esto implica, la seguridad nacional que implica la fortaleza de este sector y quién controla este sector. Lo que pareciera no estar muy claro es la estrategia de fortalecimiento de estas empresas. Y voy a explicar las dos por separado, ¿no? Pemex, digamos, la balanza petrolera de México es negativa, algo que obedece particularmente a una importación de alrededor de $20,000 de gasolinas, ¿no? Entonces, un país petrolero como México tiene una balanza negativa por alto nivel de importaciones de gasolinas. De ahí la explicación de por qué el presidente está impulsando una refinería en digamos, etapa en el tiempo, un periodo en el tiempo donde la mayoría de los países están transitando hacia energías renovables. Pero eso explica en esta visión de petróleo, nacionalismo, gasolina, ¿no? El por qué el presidente impulsa un sector, una refinería, por esta, digamos, esta balanza petrolera deficitaria, particularmente en el área de gasolinas. Eso lo explica. También, por otra parte, está la Comisión Federal de Electricidad. En 2014 se impulsó una reforma que permitía a los privados generar electricidad, pero está monopolizada la venta a la distribución de energía. Es decir, CFE, la Comisión Federal de Electricidad, tiene varias subdivisiones, una que es CFE que produce energía y otra CFE que distribuye y vende a la industria, a los hogares. Entonces, la reforma planteaba inicialmente un mecanismo de subastas, que CFE Distribución iba a poder comprar a la mejor oferta, ¿no? Y había una serie de jerarquías. Las energías que iban a tener prioridad
eran aquellas energías renovables, donde el sector privado tenía una mayor inversión. Entonces, en la reforma del presidente anterior, la reforma energética del presidente anterior, lo que se planteaba era eso, un mecanismo de subasta donde se iba a priorizar las energías renovables, vinculadas sobre todo al sector privado, las inversiones más nuevas, y esa energía se iba a comprar primero y luego se iba a vender por Pemex Distribución. La reforma que apenas hace de hecho unos días, unos minutos, quiero decir, acaba de aprobar el Senado de la República, elimina este mecanismo y le da la posibilidad a CFE Distribución de no elegir al mejor postor o a la energía renovable como prioritaria, sino le da este poder discrecional a CFE Distribución. Y lo que seguramente va a suceder es que CFE Distribución va a priorizar la energía de CFE Producción, ¿no? Digamos, su filial al interior de la Comisión Federal de Electricidad. Generalmente la energía que produce CFE es de, digamos, altas emisiones, ya sea, algunas sí es menos contaminante, como lo sería la hidroeléctrica, pero la mayoría se produce con gas o petróleo, combustóleo. Y eso es lo que está pasando en este momento. Lo que tiene, evidentemente, va en contrasentido de la política energética del presidente Biden, que, como comentaba al inicio, pues tiene objetivos muy ambiciosos para reducir la emisión de gases efecto invernadero y vinculados directamente a la quema de combustibles fósiles, algo que el presidente Andrés Manuel está impulsando. Y es un debate que se va a dar, por supuesto, entre estos dos países. Repito, yo creo que de manera institucional, no a través del Twitter o de declaraciones muy escandalosas, pero sí se dará dentro de los canales institucionales. Y vale la pena decirlo, también se está dando este debate al interior de México, ¿no? Hay algunos que entienden que el objetivo, ¿no?, de fortalecer lo que está más al alcance de las capacidades actuales de esta administración, que es lo que ya se tenía previamente, ¿no? La capacidad de producción de productos vinculados al petróleo, y otros que dicen que que nos estamos atrasando más, ¿no? Que lo que tendríamos que hacer es impulsar, si lo que queremos es una industria nacional fuerte energética, está bien, pero que lo que tendríamos que estar impulsando son las energías renovables. Interesante, doctor, porque definitivamente el proceso electoral, incluso que se viene en lo interno del Congreso mexicano, puede de verdad empezar a hacer algunos balances interesantes en el margen de maniobra que tenga el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también hay algunos elementos, ¿verdad? Digamos, exógenos o no, y algunos otros incluso no controlados, ¿verdad? Como el caso de la COVID-19, que prácticamente nos toma por sorpresa a la humanidad y que en ese sentido llega a paralizar de alguna manera ¿verdad?, el comercio internacional, paraliza la gran, digamos, maquila, ¿verdad?, asiática que fue China a los inicios de la pandemia. Y después, ¿verdad? Por supuesto, tiene unos efectos conforme iba avanzando, digamos, la pandemia. En ese sentido, quisiera preguntarles cuál ha sido la afectación, digamos, comercial en México con la llegada, digamos, de la pandemia de la COVID-19 y si esta ha afectado de alguna manera el intercambio comercial con los Estados Unidos. Primero, me gustaría retomar antes de tocar ese punto una de las preguntas anteriores sobre la construcción del muro, que algo tiene que ver la barrera física con la que tenemos en la comercial. Prácticamente el tema de la construcción del muro, de los más de 700 kilómetros que se tenía construido de la administración pasada, lo último que se construyó realmente en la administración Trump fueron más o menos 129 kilómetros. Cuando salen las noticias a nivel internacional, la construcción del muro, pues es importante mencionar que el muro ya tiene tiempo, ¿no? Lo que hizo la administración Trump fue actualizar prácticamente el muro en la mayoría de las partes
y tratar de construir lo más que pudiera donde realmente no había, ¿no? Lo cual es un tema complicado, ¿no? Entonces, realmente en total de lo nuevo que se construyó en la administración pasada son 76 kilómetros, ¿no? De las barras precisamente totalmente nuevas, si podemos decirlo. Ahora bien, mencionando el tema específicamente sobre la afectación del COVID, desde el año pasado, cuando iniciamos el tema de la pandemia, prácticamente la mayoría de los negocios, el 93.2% más o menos, a nivel nacional, establecieron estrategias para atender precisamente el tema del COVID. En su mayoría de estas fueron en microempresas, por la cantidad que tenemos en el país, y de allí precisamente en una menor medida las grandes empresas, ¿no? Pero todas implementaron estrategias que de una forma iban a ayudar a mitigar esos paros 100%, ¿no? Hasta llegar prácticamente en algunos casos de una forma selectiva y también por lapsos de horas determinadas para poder habilitarlo, ¿no? Entonces, realmente la afectación sí fue dura, tanto así que la economía mexicana cayó precisamente en 8.5% más o menos, según algunas estimaciones. Es una mayor caída en sí que tiene a lo largo de la historia, pero sin duda realmente la afectación en cuanto al comercio, en un 41% más o menos, en el comercio exterior, afecta definitivamente, ¿no? La frontera, lo que tenemos ahorita es un paro total para las personas que no son residentes de allá, y también eso pega en el flujo de mercancías desde Estados Unidos y México y limita hasta cierta forma también las actividades, ¿no? Porque muchas de estas empresas son personas particulares que tienen negocio, algún comercio y traen productos de acá de la frontera, ¿no? Entonces, el flujo es constante, se limita bastante a la hora de cerrar la frontera, y es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ese cierre prácticamente que a cada más o menos 6 meses por ahí se hace un recuento y se evalúa la situación del otro lado y de este lado, de tal manera que hay paros que se generan para poder habilitarla al 100% toda la frontera, ¿no? Es decir, que se abra a la población que tiene visas para poder cruzar, ¿no? Pero mientras, solamente los residentes son los que están cruzando y generando ese flujo de comercio, ¿no? Porque de ahí en fuera la situación sigue todavía aún así en alerta, ¿no? Las oleadas, precisamente la tercera oleada que se prevé, pues realmente estaba muy latente este tema, y eso precisamente pone mayor énfasis también en el cierre todavía de la frontera, ¿no? Entonces, sin duda hay una afectación más para las microempresas que en sí para las grandes, ¿no? Que tienen todavía un flujo un poco más equilibrado en ese sentido hasta cierto punto, ¿no? Un tema sin duda que me recuerda a mí al título de un libro que leímos en nuestra juventud acerca del general en su laberinto, ¿verdad? Este tema de la migración, de la seguridad, del muro, se volvió de alguna forma un laberinto, un escollo, una preocupación constante, en donde al final los que la sufren fundamentalmente pues son las víctimas de muchos a quienes les venden un sueño, ¿verdad? El sueño americano, y tienen que dejar sus patrias precisamente por problemas económicos, por problemas políticos, por la pobreza terrible que se está viviendo. Bueno, es un tema del que vamos a tener que hablar y siempre hablamos en estos programas. Al doctor Roberto Iván Fuentes. Hemos hablado, doctor, de cómo estaban las relaciones entre el gobierno de México al final de la administración Trump. Hemos hablado también acerca de cómo están las relaciones en la actualidad. Y bueno, pregunta obligada, ¿qué viene? ¿Qué podemos esperar de las relaciones entre el presidente Biden y AMLO, entre México y Estados Unidos? ¿Y qué peso pueden tener las nuevas agendas? Estoy pensando en la agenda verde
u otras agendas, ¿qué peso podrían tener en ello? Bien, yo, recapitulando un poco lo que ya comentaba, y antes de eso me gustaría hacer un comentario con respecto a la pregunta de Roberto para que nos da una idea de cómo ha afectado esta relación bilateral entre Estados Unidos y México. Le voy a presentar unos datos sobre la frontera, particularmente Baja California y California. Somos una zona, ya se comentó, muy vinculada no solamente al comercio, sino también en temas familiares y laborales. Hay mucha gente que trabaja en Estados Unidos, pero vive en Baja California, ¿no? Para darnos una idea del impacto que ha tenido los cierres fronterizos, de 2020 a 2019 cayó en 49% las personas que cruzaban la frontera caminando. En las que cruzaban en carro disminuyó 36%, pero no así los flujos comerciales, o tanto por lo menos. Durante el mismo periodo, los camiones que llevaban mercancías de México a Estados Unidos apenas disminuyeron en 1.2%. Es decir, este cierre ha tenido afectaciones generales, pero diferenciadas en términos de cuál es el objetivo por el cual cruzan. El tema peatonal sin duda impacta muchísimo el tema de los servicios y comercio en ambos lados de la frontera, pero en nuestra región se caracteriza por una alta concentración de manufactura de insumos médicos, y ese sector en particular fue muy dinámico, lamentablemente, durante este periodo. Ahora sí, contestando las preguntas que me hacía Percy, creo que va a haber grandes diferencias y yo las identifico en dos grandes temas. Lo que tiene que ver con el cambio climático o la agenda verde. Creo que ya más o menos expliqué que son posturas completamente opuestas. No pareciera que no va a haber espacio claro de coincidencias, en el sentido de que mientras el gobierno de Estados Unidos le apunta a una reducción en las emisiones de gas invernadero, en el caso mexicano, por las razones que ya expliqué, el fortalecimiento del Estado mexicano a través de sus empresas productivas, pues va enfocado a generar más gases de efecto invernadero. El presidente actual ha hecho un compromiso de no subir las gasolinas durante su periodo, más que lo que él llama en términos reales, ¿no?, a nivel inflacionario, lo cual, más allá de el precio sombra que puede representar el precio de la gasolina, pues no se va a ver reflejado en el precio real, lo que puede incentivar el consumo de este tipo de bienes y contradecir la agenda global de menores emisiones. Y no solamente eso, ya comenté, está construyendo una refinería. Entonces, en ese sentido va a haber conflicto. Creo que otro tema que pudiese generar conflicto, ya comenté, el tema de seguridad, la estrategia de seguridad, sobre todo particularmente en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Creo que ahí no, que en un punto personal particular de vista es el gran tema. Lo mencionaba un poco Roberto Burgueño sobre la escalada de inseguridad que se ha visto, sobre todo en temas de seguridad de alto impacto, ¿no? Homicidios en el país. No ha disminuido en este periodo, a pesar del cambio de estrategia. Y mientras en Estados Unidos hay una dinámica más de legalización de las sustancias, marihuana particularmente, en México ese debate todavía no se avanza. Creo que ahí podría haber otro tema de posible conflicto, la colaboración o no entre las agencias de seguridad de ambos países, pareciera que puede generar conflicto. También creo que hay coincidencias, ya mencionaba en un primer momento, y una de ellas ya lo platicaba Burgueño, tiene que ver con el trato a los migrantes, ¿no? Pareciera que hay una extensión en ese tema, es algo positivo, y creo que ambos presidentes también tienen un enfoque más social en sus políticas. Entonces creo que también puede ser un espacio de coincidencia, ¿no? En Estados Unidos ya lo mencionaba, el tema de los estímulos directos a los hogares. En México hay programas similares de transferencias directas a los hogares, menos generalizado que en Estados Unidos,
Tiene que ver con adultos mayores, tiene que ver con estudiantes de educación media superior, inclusive educación superior, que podría, digamos, generar coincidencias entre los presidentes. Muy interesante esto último, pero quisiera aprovechar porque realmente nos van quedando ya pocos minutos del programa y aprovecho para saludar a quienes nos acompañan en la transmisión, ¿verdad? Eliana Barahona, que nos dice buenas noches, licenciados, y a Yeti Berrios, que dice, personalmente considero la carga migratoria que recae en Mexicali, ya que forzosamente los migrantes que no logran pasar se quedan en México. Y pregunta que si estos son una carga para el Estado y que cómo lo han solucionado. Bueno, No sé, Dale, yo no Roberto. tengo una carga, ¿no? Nuestro estado particularmente, como ya comentó Burgueño, es un estado de migrantes. Esta dinámica ha cambiado un poco. Ha habido otros polos de desarrollo en México, particularmente lo que es la zona del Bajío, que ha detenido un poco la migración del sur hacia el norte, pero se han generado nuevas dinámicas, particularmente de migrantes centroamericanos y haitianos. Por supuesto que representan retos para cualquier ciudad. Y discúlpame, Dureño, pero creo que más para Tijuana que para Mexicali. Particularmente en Mexicali es una zona de muchísimo calor, que a veces la gente le huye, ¿no? Le huye a ese calor y se viene a Tijuana. Se estima que la ciudad de Tijuana crece alrededor de 1 kilómetro cuadrado al día de este crecimiento. Y si ustedes viniesen a Tijuana, se darían cuenta de la falta de planeación urbana que esta dinámica ha generado. Pero si bien implica retos el tema migratorio para el Estado, para las empresas, para los que ya están establecidos aquí, creo que las ventajas de la migración a esta región superan por mucho estos costos. Doctor Burgueño. pues bueno, para complementar un poco también lo que dice el doctor Roberto Iván, Mexicali se tiene alrededor más o menos de 1 millón de habitantes, para que se den una idea, mientras que Tijuana está cerca de los 2,5 millones de habitantes. Entonces, realmente allí podremos ver las diferencias, ¿no? El flujo realmente se mueve un poco más por el corredor que hay Tijuana-San Diego, pero sin duda son los cruces más complicados, ¿no? Muy duros. Y la zona un poco más, vaya, fácil, entre comillas, porque no hay nada fácil en esto, ¿no? Pero está por esta zona de Mexicali que se mueve, entonces toda esta parte hay un flujo constante, ¿no? Pero sin duda, también como mencioné, el gobierno lo que trata de hacer es integrar, ¿no? Integrar a la sociedad, vaya, a los migrantes, porque en sí pasan más tiempo aquí y eso genera otro tipo de problemáticas. Entonces, lo que implementó precisamente con estas oleadas fue tratar de integrarlos, ¿no? Tanto sí que la comunidad haitiana fue una de las primeras que se empezó a integrar y hoy en día podemos verlo haciendo actividades de comercio, algunos incorporaron en algunas empresas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se está haciendo es eso. Por otra parte, viene el tema de los acuerdos, donde se negocia bastante con Estados Unidos porque México no quería precisamente que todos los migrantes que están precisamente en Estados Unidos se regresaran a México. Entonces era un flujo que se estaba luchando para que fueran deportados hacia Guatemala, ¿no? O a sus países de origen. Entonces, realmente la situación no ha sido tan sencilla porque sigue habiendo flujo para este lado de la frontera y esa parte es lo que más se centra la política, ¿no? Tratar de integrarlos y de alguna forma también insertarlos, ¿no? Y de plano, en algunos casos, pues una política un poco más restrictiva hasta cierto punto en los puntos de acceso, ¿no? En el caso de nuestro país. Muchísimas gracias, doctores. Lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo en estos espacios, ¿verdad? Y ustedes saben, ya con la radio ya me están haciendo señas en producción, así que agradecerles a ustedes y agradecerles también a todos los que nos han acompañado en el programa de hoy. Hemos llegado así al final del programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y redes sociales, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros patrocinadores, INRED Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. También agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión en redes sociales y a Andy Torres en controles, así como a todo el equipo técnico. Que pasen una muy buena semana y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa, su programa Pulso Global. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.